sí, sin más preámbulos, vamos a iniciar la enseñanza de esta mañana, pero como siempre lo digo, no sin antes quiero pedirles el favor de que oren por mí, dirijan sus manos hacia este lugar y pídale al Señor que me use para hablarle a su vida, para hablarle, no sé, a sus problemas, para hablarle a su necesidad. Padre, te doy gracias, Jesús, por tu amor y de nuevo, Señor, por tu misericordia y el privilegio que tú me das de estar en este lugar. Bendecimos tu nombre y tu palabra, quien es la que nos guía. Tu palabra es nuestra rectora, Señor, y en ella nos basamos para caminar, porque nuestro deseo y nuestro propósito cada día es parecernos más a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Claro, dele fuerte ese aplauso al Señor. No es para Julio, es para el Señor. Amén. Bueno, el pastor Mauro hace 8 días nos estuvo explicando más o menos de qué temas íbamos a hablar, qué temas íbamos a tratar, y yo quiero saber si alguno lo escuchó, si alguno se quedó con ese mensaje. ¿Quién? Bien, Maikito, 10 puntos para Michael. Santidad. Y vamos a analizar y vamos a ir estudiando varios tiempos qué es la santidad, qué percibimos nosotros por santidad. Y la intención de esta mañana es entender cuál es el propósito de la santidad para nuestra vida. Y el mensaje de esta mañana se titula Santos para impactar. ¿Santos para qué? Para impactar. Y el propósito de la santidad es que usted y yo impactemos. Ahora, ¿impactemos a quién? ¿O impactemos qué? Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 16, y vamos a leer en la Reina Valera Contemporánea. Ya está ahí. Y usted me va a acompañar con fuerzas, ¿listos? Estamos arrancando año y yo creo que hay mucha energía, ¿cierto? ¿Sí? Amén. Vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Quién está hablando en este pasaje? Jesús. Y este versículo hace parte de un sermón muy grande llamado el Sermón del Monte. Si en algún momento usted quiere enterarse de qué fue este sermón, está en Mateo y está desde el capítulo 5 hasta el versículo 7, un poquito más o menos por ahí. La intención de este pasaje o de esta perícopa, como le llaman en algunas partes, y está hablando Jesús acerca de la luz del mundo. Y dice que nosotros, o sea, usted y yo, somos la luz del mundo, ¿sí? Pero da un ejemplo, dice, no hay una luz que usted la prenda y la meta dentro de un cajón. ¿Qué hace usted con la luz? La saca, la muestra, ¿cierto? Para que muestre el camino, para que usted no se golpee el pie con la mesa de noche cuando se levante en la oscuridad. Usted prende la luz para alumbrar su camino. Y nosotros, cuando escuchamos la palabra santidad, muchas veces pensamos en prohibiciones. No sé si es su caso, pero en mucho tiempo fue mi caso. Y no sé si usted ha escuchado hablar que allá afuera dicen, es que a ustedes los cristianos les prohíben, que a ustedes los cristianos no les dejan hacer una cosa, no les dejan hacer la otra, ¿sí? Y yo entendía cuando era niño que la santidad era eso, prohibirme o cohibirme de las cosas que creía yo me beneficiaban. Pensábamos también en reglas. Cuando escuchábamos santidad, yo pensaba en reglas. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pensábamos en reglas y en muchas cosas que no se podían hacer. Para mí eso era la santidad cuando yo era pequeño, cuando yo comencé en los caminos del Señor. Y también para otros, que también era mi caso, era como ver a esas personas que eran como inalcanzables, que todo lo hacían bien, que tenían una vida admirable. Ese pastor con su esposa y sus hijos, que tenía una buena casa, que tenía un carro, que la iglesia era bonita, y decía, ese pastor es santo. Porque eso fue lo que me enseñaron.
cuando yo comencé en los caminos del Señor. Pero Jesús nos muestra algo que es totalmente distinto. ¿Y a qué es eso distinto? Jesús quiere que usted y yo seamos santos, no para escondernos. Jesús quiere que usted y yo seamos santos, no para aparentar frente al mundo. Jesús quiere que usted y yo seamos luz, como lo leímos en el mensaje, con la intención de que las personas vean y conozcan quién es Dios. Ahora, ¿cómo alcanzamos nosotros la santidad? ¿Cómo nos desenvolvemos nosotros para llegar a ser santos? ¿Será fácil llegar a ser santos? Y cuando, no sé si ustedes recuerdan, el año pasado vino una pastora que se llama Milena Román y ella nos habló acerca de la meta de una carrera en equipo. Y acá en la parte de abajo, lo primero que aparecía era la meta y lo último era la llegada. Y ella decía que cuando nosotros comprendemos la meta antes de iniciar, vamos a llegar, porque sabemos cuál es el propósito de la carrera que vamos a correr. Ahora, cuando usted y yo comprendemos para qué la santidad, va a dejar de verse como una carga, va a dejar de verse como una prohibición, va a dejar de verse como algo que nos hace cohibir de, porque entendemos el propósito para lo cual es la santidad en nuestra vida. Jesús le dice ahí a los discípulos que ellos sean la luz, que ellos alumbren, ¿cierto? Que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y que esas buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ahora, la pregunta que usted y yo tenemos que responder hoy es: ¿debemos vivir en santidad? Y esa respuesta usted ya se la sabe, ¿cierto? ¿Debemos vivir en santidad? Ahora, otra pregunta es: ¿por qué debemos vivir en santidad? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la santidad en el plan de Dios? Porque entendemos que tenemos que vivir en santidad, pero cuando lo vemos como prohibiciones, cuando lo vemos como, eso empieza a volverse como, por eso los cristianos son así todos aburridos, porque quizás de pronto no encontramos formas distintas para estar bien. Pero la santidad es eso en medio de nosotros. Sí, la santidad se vuelve una carga cuando no entendemos el propósito. Pero cuando usted y yo entendemos el propósito de la santidad, eso se vuelve una misión para nosotros. ¿Cuál es la misión? Ser santos. Pero necesitamos saber para qué es la santidad. Vea, la santidad no es el fin, la santidad no es la meta. La santidad es el vehículo que Dios usa para llevarnos a nuestra meta final, que es Cristo. La santidad es por donde usted y yo debemos caminar, con el deseo de llegar a estar en Él. Y Romanos capítulo 6 versículo 22 dice lo siguiente: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos han sido libertados del pecado? ¿Cuántos son siervos de Dios? Dice, tienen por su fruto, ¿qué? La santificación, y como resultado, la vida eterna. Y ese es el primer punto de esta mañana. La santidad es un fruto, no es un requisito. No sé si me hago entender, y sé que puede llegar a sonar un poco conflictivo en nuestras mentes el comprender que ser santo no es un requisito. Ser santo es la consecuencia de haber sido perdonados y liberados del pecado. ¿Sí me hago entender con eso? Usted y yo reflejamos santidad porque ese es el resultado, es el fruto de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Pablo es claro en algo y dice que la santidad no es la raíz. O sea, la santidad es el fruto. Es el fruto, es el resultado de un proceso de crecimiento, ¿sí? Cuando un árbol da fruto, ¿qué ha pasado para que el árbol dé fruto? Fue plantado,
tuvo que echar raíces, tuvo que empezar a crecer, tuvo que ser alimentado, tuvo que ser regado, tuvo que pasar vientos, tuvo que pasar lluvia, tuvo que pasar sol, desiertos, dependiendo del árbol donde sea ubicado, tuvo un proceso para crecer. ¿Sí? Y así es nuestra vida en Cristo. Cuando usted y yo llegamos a los caminos del Señor, somos ese árbol que es plantado, esa semillita que empieza día tras día en el caminar con Cristo a echar raíces, a fortalecer su tronco, a empezar a crecer. Pero en el caminar entendemos que la santidad tiene que empezar a verse. ¿Usted cómo sabe que un árbol dio fruto? Pues porque el fruto está ahí colgando, ¿cierto? No hay otra forma de entender que un árbol dio fruto si no es visible. Y de esa misma forma usted y yo tenemos que dar fruto de santidad, porque estamos adheridos a Cristo. Ahora, usted y yo no somos santos para que Dios nos acepte. No es por nuestra capacidad, no es por lo que usted y yo hagamos. Usted y yo somos santos porque Dios ya nos aceptó por medio de Cristo. Entienda que no es su capacidad, entienda que no es su habilidad, entienda que no es lo que usted sabe hacer. Entienda que es la misericordia de Dios que le permitió acercarse a Él, que nos permitió acercarnos a Él. Ahora, primero, usted y yo somos liberados del pecado, como lo leímos en el pasaje de Romanos, ¿cierto? ¿Somos libres del pecado? ¿El pecado nos acecha? Todos los días, ¿cierto? Dijo Pablo, ay de mí, que queriendo hacer lo bueno, no lo hago. El pecado está ahí latente. También primero somos hechos siervos de Dios. ¿Cuántos de aquí son siervos de Dios? ¿Qué es ser siervo? ¿Pararse acá en el altar y tocar la guitarra? ¿Sí? ¿Limpiar las sillas y darle la bienvenida cuando usted entra a la iglesia? ¿Qué es ser siervo? Es decirle, Señor, mi vida entera está está a tu disposición. Mi vida entera está a tus pies. Eso es ser siervo. Ahora, eso es lo primero. Somos libres del pecado, somos siervos. Pero lo segundo, la consecuencia de eso es la santificación de nuestra vida. La santidad no es una moneda de cambio. La santidad es una evidencia que se tiene que reflejar en lo que usted y yo hacemos. Cristo no solamente nos perdonó, mis amados. Cristo me libertó. Pero me libertó para que yo ya no tenga que vivir como vivía cuando era esclavo del pecado. Me libertó para que yo no sea, repito, esclavo del pecado. Y ya estando en Cristo sabemos que tenemos tentaciones, sabemos que el pecado está al acecho, ¿cierto? Pero no somos esclavos de Él, porque Él ya nos libertó. Por eso la santidad, cuando entendemos que Dios murió por nosotros, Cristo murió por nosotros, nos entregó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Yo entiendo que la santidad deja de pasar a ser una obligación pesada a ser una muestra de amor por Él. La consecuencia de amar a Cristo es tener una vida en santidad, pero porque entendemos que Él ya nos amó. ¿Sí? Todos nos sabemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados, ya no pertenecemos a este mundo, estamos en Él, pero le pertenecemos a Dios. Y un discípulo verdadero produce fruto. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Amén. ¿Sí? Afortunadamente así se llama nuestra misión. Pero aparte de ser un nombre que usted ve ahí en la entrada de la iglesia, tiene que ser una verdad en medio de nosotros. Ser discípulo de Cristo se traduce en vivir en santidad, pero no por obligación, sino por amor. Una iglesia que quiere hacer discípulos no puede conformarse solo con decisiones emocionales, necesita vidas transformadas. Mis amados, hay gente que al ver una pared de blanco, ay, ahora sí siento la presencia de Dios, ¿sí?
Pero uy, no, en esa manchita que de pronto que se ve negro, no, ahí no hay santidad. Mis amados, estos son paredes. Esto es algo físico. Una vida en santidad no puede depender de algo físico. Una vida en santidad depende de una relación firme y constante con Dios. Vean, mis amados, necesitamos hacer discípulos. Nuestra misión es ser y hacer discípulos, ¿cierto? ¿Usted sabe cuánta gente escucha predicaciones en YouTube, en Facebook, hasta en TikTok? Yo creo que salen predicaciones. Usted se sube a un bus y hay gente predicando. Pero déjeme decirle que la gente ya está hasta cansada de estar escuchando eso. ¿Por qué? Porque escucha que predica, escucha que hablan, pero las vidas que ve reflejadas, que están hablando de un Dios que ama y perdona, no aman y no perdonan. No están siendo coherentes con lo que predican. Predicamos de amor, pero ¿amamos? Predicamos de respeto, pero ¿respetamos? Predicamos de la misericordia de Dios, pero ¿realmente tenemos misericordia por el que está perdido? ¿Nos acercamos en amor hacia ellos? La gente ya está cansada de discursos. La gente necesita ver que a través de su vida y a través de la mía, Dios existe. Y eso solamente se hace a través de dar fruto. Como les decía, para usted darse cuenta que un árbol da frutos, ¿por qué es? Porque el fruto está colgando, es visible, mi hermano. Su vida tiene que dar fruto. Porque entienda que no es un requisito que Dios nos pone para acercarnos a Él. Entienda que el fruto es la consecuencia de vivir en amor para Dios. Y volvemos al texto base. El versículo 16 de Mateo 5 dice: de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos. Y la invitación que hace acá Jesús es mostrarnos el propósito de la santidad, ¿sí? La luz de Cristo. Y es que la santidad es una luz con propósito. No es solamente para chicanear, soy santo, estoy bien, no. El propósito de la santidad es mostrar a Cristo, que la luz se vea en Él. Que a través de nuestra luz se vea a Cristo. Jesús no dice alumbren dentro del templo. Jesús no dice alumbren allá en su cuarto en el secreto. Jesús acá está diciendo que alumbren delante de ¿quién? En el texto que leímos, delante de los hombres. La santidad no es para escondernos, mis amados. La santidad es para alumbrar correctamente. Déjeme decirle que Jesús conecta con tres cosas, y una es que sea una vida visible. Jesús fue visible. También buenas obras. Y también Jesús siempre le dio la gloria al Padre por todo. Y la santidad no apunta a nosotros. La santidad pasa de ser un beneficio propio. ¿Sí? Porque ¿quién es el más beneficiado con vivir una vida de santidad? Yo. El beneficiado número uno de vivir una vida santa soy yo mismo. Pero esto no es para nosotros. Cuando nosotros vivimos una vida santa, es para que otras personas vean que con Cristo sí se puede. Que a pesar de lo que esté pasando socialmente, que a pesar de lo que esté pasando económicamente, con Cristo sí se puede. Y a veces nuestra vida se torna en quejarnos una y otra vez, y empezamos a quejarnos y a quejarnos, y cuando vamos a hablar con alguien, es que yo soy cristiano, ya hemos tenido una narrativa de queja. ¿Usted cree que esa persona va a querer acercarse a un Dios el cual no suple mis necesidades? Por lo menos la que él cree que debería suplir.
pero nos quejamos también del sol, nos quejamos de la lluvia, nos quejamos del viento, nos quejamos de la enfermedad, nos quejamos del trabajo, nos quejamos de la distancia y nos quejamos y la vida se convierte en una queja continua. ¿Estamos siendo luz cuando nos quejamos? ¿Estamos reflejando a Cristo? Esa vida visible que Jesús mostró, que nosotros debemos mostrar, ¿está reflejando a Cristo? ¿Le está dando gloria al Padre? La santidad, recuerde, no apunta hacia nosotros. La santidad apunta siempre a darle la gloria al Padre. Y cuando nosotros vivimos en santidad, la gente nos dice, ay, qué buena persona es él. Porque hay muchas personas que son buenas y no viven en santidad. Pero cuando usted y yo vivimos en santidad, no sé usted, pero a mí me gusta analizar a las personas. Y yo digo, esta persona tiene algo diferente, sin haber hablado con ellos. ¿No le ha pasado? Déjenmelo saber, o no sé si es a mí solamente el que me pasa eso. Pues digo, esta persona es diferente. Y cuando empiezo a hablar con esa persona y entablar conversaciones, me digo, ya sé por qué es diferente. Porque refleja a Cristo. Y la santidad es eso, mi amado. Reflejar siempre a Cristo. Entendamos que, como les decía, somos los beneficiados número 1 de tener una vida en santidad. Pero eso es para que otras personas conozcan de Dios, para que otras personas conozcan que hay un Dios grande. Y yo puedo entender que la santidad es un tipo de evangelismo silencioso. No sé si me hago entender con eso. Porque ¿qué es evangelizar? Hablarle al mundo, llevarle las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos de aquí son buenos hablando en público? Yo creo que yo tengo que bajar la mano porque si se ha dado cuenta se me enreda mucho la lengua, ¿cierto? Pero hay otra manera que no requiere palabras. Y es que su vida refleje a Cristo. Y cuando nosotros vivimos en santidad, estamos predicando que hay un Dios que puede ordenar vidas. Estamos predicando de un Dios que puede sanar tristezas y dolores. Estamos hablando de un Dios que transforma familias enteras. Y para eso no necesitamos hablar. Para eso necesitamos dar fruto de santidad en nuestras vidas. Y esto quiere decir que usted y yo tenemos que hacer discípulos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Porque si la santidad es evangelismo y mi vida tiene que ser santa, todo el tiempo estoy predicando. Predico en mi casa. ¿Cuántos de ustedes predican en su casa? Ahora, ¿cómo predicamos? ¿Con el ejemplo? ¿O es que acá dice la Biblia y tiene? Porque puede llegar a suceder eso, ¿cierto? Cogemos la Biblia solamente para dar leña y estar hablando y una cosa y la otra, pero nuestra vida puede reflejar algo distinto. Entonces, ¿de qué manera estamos predicando en nuestra casa? Ahora, tenemos que también predicar en el trabajo. Allá creo que hay más inconversos. Y nuestra vida tiene siempre que reflejar a Cristo. En el barrio, ¿a cuántos son los buenos vecinos de la cuadra? Bien, por allá hay una hermana que levantó la mano. Otro, dos, bien. Lo hacen con sonrisas, sí, eso está bien. Necesitamos ser los mejores vecinos de la cuadra, mis hermanos. Que cuando pase alguien, vecino, buenos días. ¿Sí? Buenos días. Que no pase 5 años y siempre le diga vecino, porque eso me hace entonces que usted no es un buen vecino, porque no se le aprendió el nombre al vecino. ¿Sí? Tenemos que ser los mejores vecinos. Nosotros no somos los que hacemos regueros en la cuadra. De hecho, de vez en cuando limpiamos. Si en la esquina de mi cuadra hay un comedor comunitario, llegan muchas personas de la tercera edad, llegan niños, mujeres embarazadas, y siempre hay un señor que pasa, es ciego, y pasa con su bastón, y uno lo ve por allá caminando. Y hay mucha gente que parquea los carros en las aceras
y el Señor va por ahí. Y a veces le pega a los carros con el bastón. Y la gente, en vez de darle la mano para, venga, es por acá, venga, no le pega al carro. ¿Ah? Y yo digo, ¿serán buenos vecinos? ¿Están predicando a Cristo? Y cuando tenemos la oportunidad de darle la mano para hacerlo llegar más rápido, se ofrece esa oportunidad. Pero tienen que conocernos como los vecinos que muestran a Cristo, no como el vecino amargado, no como el vecino que siempre pone problemas, no como el que en las juntas de apartamentos, ¿cómo se llaman? En las asambleas son los que más problemas dan. Hasta en esas cosas la santidad debe verse reflejada. Mis amados, ¿cuántos tienen teléfono? ¿Sí? ¿Cuántos tienen redes sociales? Mis amados, ahí se tiene que ver Cristo. En lo que usted publica, en lo que usted repostea, en las canciones que usted comparte. Mi amado, ahí tiene que verse Cristo. No es opción si usted quiere vivir una vida santa. Porque a través de eso, hoy en día muchas personas también llegan a Cristo. Pero muchas otras dicen, si este es cristiano, y vea esto. Porque no entendemos que aún en medio de esos lugares tenemos que ser visibles, no por nosotros, sino porque se glorifica al Padre. No sé si ustedes recuerdan, en el mes de noviembre vino un hermano y usó un término que el pastor se le clavó en el corazón, y es ser misioneros urbanos, ¿sí? Y es prácticamente esto. Cuando nosotros vivimos la santidad, estamos siendo misioneros. Y la misión, recuerden que no es ir allá a otros países. ¿Cuál es la misión? Ser y hacer discípulos. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino que así como aquel que os llamó es, ¿cómo? Así también sed vosotros santos en ¿cómo? ¿En cómo? Pedro está siendo enfático en algo y está dando un absoluto. Y dice, en toda vuestra manera de vivir debemos ser santos. Pero antes de eso nos dice el por qué usted y yo debemos ser santos. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es santo. Ahora, mi amado, la santidad no solamente se vive los domingos cuando usted viene a la iglesia. La santidad no solamente se ve cuando yo me paro acá en el altar y canto y toco. La santidad no se ve cuando hacemos algo dentro de la iglesia. La santidad no solamente tiene que verse reflejada cuando me están viendo. Ay, no, tan bonito el hermano Julio, véalo allá como levanta las manos. No, mis amados, acá lo que hacemos es algo colectivo para adorar a Dios. La santidad no es por momentos. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Cuánto tiene que ser usted santo? Siempre. Siempre tenemos que ser santos. Ahora, ¿va a ser fácil? Si lo hacemos en nuestras fuerzas, no. Si no entendemos para qué estamos siendo llamados a ser santos, va a ser difícil. Ahora, cuando usted entiende que el propósito de su vida es glorificar al Padre, ¿será difícil ser santo? Cuando entendemos que Él ya dio su vida por amor a nosotros, ¿será difícil ser santo? Ahora, ¿qué es ser santo? Ser apartado para Dios. Y usted va a tener en su conciencia, estudiando la palabra, va a entender qué le agrada a Dios y qué no. Eso no es porque acá le impongamos que ciertas cosas no se deben hacer. Simplemente con mi caminar en Cristo yo entiendo que a través de su palabra hay cosas que a Dios le agradan y hay cosas que no. Nosotros simplemente hablamos de lo que hay acá escrito, pero el que toma la decisión de seguir a Cristo es usted. El que toma la decisión de vivir una vida santa es usted. Por más sermones que les demos acá, por más
cantaleta que se le dé un lugar como estos. El que toma la decisión de vivir una vida santa es usted. Y ser santo, tener una vida en santidad, es tener una vida coherente. Y es aquí donde el discipulado se vuelve real. ¿Cuál discipulado? ¿El que nos dictan acá en la iglesia? No. Mis amados, nuestra vida, recuerda que es para ser y hacer discípulos. Ahora, nosotros no solamente formamos discípulos hacemos discipulados enseñando la Biblia. Acá hay un curso de discipulado que lo dicta la pastora, lo dicta Leslie. Tenemos cursos con el pastor Mario, estudiamos teología, estudiamos materias. Pero no solamente aprendemos de ellos por lo que nos dicen, aprendemos de ellos por lo que ellos muestran. Y si muestran una vida donde vemos a Cristo por todo lado, están viviendo una vida de santidad. Y eso nos hace a nosotros discípulos. ¿Sí? Y nosotros realmente hacemos discípulos cuando modelamos a Cristo a través de nuestra vida. ¿Usted quiere ser un buen discípulo? No lo haga en sus fuerzas. ¿Usted quiere ser un buen discípulo? Testifique siempre de Cristo. Actúe como Cristo. Muestre a Cristo, porque Él es el único modelo de una vida idónea, no su vida. Nosotros cometemos muchos errores. Levanten la mano a los que han cometido errores hoy. ¿Sí? No sé si ustedes notaron, pero hoy metí los dedos mal en la guitarra. Eso me hace tremendamente malo. Mis amados, cuando nosotros nos encargamos de modelar a Cristo, las cosas, siento yo que se vuelven un poco más fáciles, entre comillas. Porque entendamos que es pagar un precio. Hay que morir a muchas cosas que el mundo dice bien, a muchas cosas que el mundo aplaude. Pero seguir a Cristo, cuando lo hacemos desde el amor y entendiendo que es para enseñarles a otros, ser santo deja de convertirse en una carga y se vuelve en un privilegio. Que su vida se vuelva deseable para muchos va a hacer que estos lugares, vea, mire a su lado, ¿hay sillas desocupadas? Sí. ¿Y cómo cree que deben estar esas sillas? ¿Pero llenas porque necesitamos tener una iglesia grande? No. Esas sillas deben estar llenas de personas que quieren reflejar a Cristo a través de sus vidas. Porque llenar un lugar como estos, podemos, no sé, dar mercados, podemos crear actividades y hacer muchas cosas. El 31 de octubre, este lugar estuvo a reventar, porque fue una actividad extra. Pero acá donde estamos hablando de su palabra, donde estamos teniendo herramientas para que nuestra vida refleje a Cristo, ahí es donde necesitamos que la gente entienda que es por amor, porque Él ya nos amó y todo lo que hacemos acá es un reflejo de lo que Él es. Dios no nos llamó a santidad para aislarnos del mundo, sino para impactar al mundo. Como les decía, es fácil ser santos acá, pero sea santo allá en una sociedad donde necesita de Cristo, donde usted escucha y la conversación habitual está llena de vulgaridades, está llena de palabras que no aportan en un crecimiento. Están de pronto hablando de si van a robar a alguien, si van a hacer fechorías, de cómo van a conquistar a una muchacha, de cómo le van a sacar plata a un hombre. ¿Sí? No sé si han visto o han escuchado esas conversaciones. Ahí en esos lugares es donde usted y yo debemos mostrar la santidad que Dios nos dio. Ahora, ¿con qué intención? ¿De infravalorar a esas personas? No. Usted y yo somos santos para que el amor de Dios llegue a ellos. Nosotros no podemos estar juzgando a aquellos que están empezando en una vida. Nosotros no podemos estar, no sé, diciéndole es por acá, es por allá, porque cada vida tiene un proceso distinto. Cada uno de nosotros asumimos de una forma muy distinta la vida y la realidad.
Pero cuando entendemos que no debemos asumirla a nuestra forma, sino a la forma de que está en la palabra de Dios, vamos a ser uno solo y van a ser muchas vidas impactadas. Usted y yo fuimos salvados para vivir diferente. No podemos seguir viviendo como el mundo nos dice que vivamos. Tenemos que seguir viviendo como la palabra nos dice que debemos vivir. Usted y yo fuimos transformados para alumbrar, para ser diferentes, para mostrar a Cristo, para que otras personas puedan ver el camino, no el suyo, sino el que usted refleja, que es el de Cristo. Usted y yo fuimos santificados para cumplir una misión, ser discípulos. O sea, para ser discípulos usted y yo tenemos que tener una vida santa, pero también para hacer discípulos. Y es una vida santa que otras personas puedan imitar. No fuimos santificados para escondernos del mundo, mis amados, sino para mostrarle al mundo cómo se ve una vida cuando Cristo reina. Y que la luz de Cristo alumbre a través de nosotros. ¿Cuántos quieren eso? Que nuestra santidad tenga un propósito y que la iglesia de Cristo siga siendo fiel a su llamado: ser y hacer discípulos. Ese es el propósito de la santidad. Como les decía, los beneficiados número uno de tener una vida santa somos nosotros. Pero no es el fin, no es el objetivo de ella. El objetivo de la santidad es hacer que muchas personas lleguen a Él. Cierre sus ojos, por favor. Y no sé qué tenga usted para decirle al Señor en esta mañana. Y pensando y haciendo memoria de lo que hablamos en esta mañana, usted puede decirle al Padre: gracias, porque hoy entiendo que mi vida, Señor, debe reflejar lo que tú eres. Entiendo, Señor, que no es por mí y que no es para mí. Entiendo, Señor, que vivir en santidad es un acto de agradecimiento por lo que tú ya hiciste por mí, Señor. Me libraste del pecado, Señor. Rescataste mi vida. Y en gratitud, Señor, vivo una vida santa, entendiendo las dificultades y los retos que trae vivir en una sociedad como en la que vivimos. Asumo el reto, Señor, de predicar constantemente con mi testimonio. Quiero ser luz, no para que me envidien, no para hacer referencia. Quiero ser luz porque entiendo que a través de esa luz, Señor, muchos te van a conocer. Gracias, Dios, porque me haces entender el propósito de la santidad. Y que cuando la veíamos como inalcanzable, cuando la veía como prohibición, la veía como una carga pesada, Señor. Pero hoy entendiendo que es un reflejo del amor que tú me has dado, acepto, Señor. Acepto el reto, Dios, de vivir en santidad.
Y te pido que me ayudes. Te pido que no me sueltes de tu mano, Señor. Porque sé que no es fácil. Pero hoy, Señor, acepto el reto de vivir en santidad. Dile, Señor, pongo mi vida a tus pies. Pongo mi vida a tu disposición. Guíame por donde debo caminar, Señor. Toma el control de mi temperamento. Toma el control de mis labios. Toma el control de mis pensamientos, Señor. Toma el control de mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame a comprender tu voluntad para mi vida. Te pido perdón, Dios, porque sé que en muchas ocasiones mi testimonio no te ha honrado. Te pido perdón porque sé que en muchas ocasiones, Señor, he cedido a la tentación, he abrazado el pecado, olvidando todo lo que has hecho por mí. Y entiendo hoy que no es en mis fuerzas. Entiendo hoy que es en ti, que es en tu amor, que es en tu palabra, que es en tu verdad que debo caminar. Hoy entiendo que para comprender tus caminos y entenderlos, Señor, debo meditar más en tu palabra. Debo comprenderla, debo entenderla, para saber cuál es la ruta que tienes para mí, Señor. Pero también te doy gracias, porque sé que hoy es una oportunidad que me das para ajustar, para hacer ajustes en mi vida, para cambiar aquello que sé que no te agrada. Señor, haz que pase por mi memoria en estos momentos todo aquello que te ofende y que quizás yo creo que esté bien. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a que mi actuar siempre te refleje a ti. Porque entiendo que es un privilegio, Señor, hablar de ti. Entiendo que es un privilegio predicarle al mundo las buenas nuevas de salvación. Pero hoy sé que es una responsabilidad mostrarle al mundo a través de mi testimonio que tú eres real. Señor, gracias. Te doy gracias, Jesús, porque una vez más tu amor y tu misericordia para mí se ve hoy reflejado. Te amo, Jesús. Te amo.
te pido, Señor, que no me sueltes de tu mano.